Comienza Radio Cámara, la radio de la Cámara Argentina de la Construcción, dedicada al universo de la construcción. Empresarios, profesionales, estudiantes. Reportajes, notas, actualidad, tecnología, noticias del sector, delegaciones de la Cámara, toda la industria, toda la info. Conectate a www.radiocámara.tv. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a Radio Cámara, el segmento de la Escuela de Gestión. Me presento, soy Sebastián Orrego, coordino la Escuela de Gestión y entre múltiples tareas semanales o quincenales tenemos este segmento que sale por la radio y que luego queda grabado y lo difundimos a través de distintas plataformas y redes sociales. Hoy tenemos una mesa ampliada, como cada tanto suele suceder. Siempre llegamos hasta ahí, porque si no, de espaldas estaría la cámara. Así que hasta acá, hasta 4, entramos bien en la mesa. Nos vamos a ir presentando. Hoy tenemos un invitado internacional. Radio Cámara se internacionaliza, aunque el último programa tuvimos invitados chilenos, pero ahora nos vamos a Europa y nos acompaña Miklos Sobeñi-Lux, lo pronuncié relativamente con dignidad, bien. ¿No? Bien. Volvemos a traer a la mesa la temática BIM, porque creemos que es un cambio necesario, un cambio que se está llevando adelante en muchísimos lugares del mundo y que en Argentina, a nuestro ritmo, un ritmo más quizás argentino, estamos llevándolo adelante, y este año el tema está realmente al rojo vivo. Es un tema candente, un tema que reunión en la que uno participe sale por alguno de los costados, ya sea por tema económico, por tema de proyecto, por tema de cumplimiento de los plazos o de los costos. Siempre alguien te habla de BIM. Estamos liderando el tema en la Cámara Argentina de la Construcción o acompañando a líderes que ya venían trabajando, como Nicolás y Javier, y les pido que se presenten y que después comencemos con mucha tranquilidad este diálogo con Miklos. Bueno, me llamo Nicolás Ruggero, yo soy ingeniero civil, miembro de la Cámara Argentina de Construcción y del Grupo 2020 de la Cámara. Vengo trabajando con BIM en mi empresa constructora hace 6 años y bueno, y ahora tengo el honor de formar parte de los que empezaron a organizar y los fundadores del BIM Forum de Argentina. Bueno, yo soy Javier Núñez, arquitecto y básicamente docente. Profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad de Moreno también, dando desde hace muchos años AutoCAD y desde hace menos años trabajando muy fuerte con el BIM. También fomentando desde un posgrado el uso del BIM y también muy contento de estar formando parte de este grupo que está dando origen al BIM Forum, que esperemos que este año finalmente se concrete. Bien, y nuestro invitado internacional, Miklos. Soy Miklos Sobeñi-Lux, jefe de Relaciones Estratégicas de Graphisoft a nivel mundial. Por profesión, no tienen que temer, soy un arquitecto. Tenemos un ingeniero, 2 arquitectos, y yo vengo de la filosofía, así que soy el raro de la mesa, pero bueno. Miklos, ¿qué es esto de ser jefe de Relaciones Estratégicas? ¿Por qué estratégicas y con quién te relacionas en tu trabajo? Me relaciono con mercados estratégicos que son muy importantes para Graphisoft y mercados que recién están implementando BIM, por ejemplo, como toda América Latina. ¿Cómo ves que se está implementando BIM en América y en particular en Argentina? Es muy interesante, están empezando, pero yo puedo decir desde mi experiencia de Europa que no están muy demorados. Prácticamente estándares BIM en Europa no existen en el continente. Es muy interesante, solo en los países nórdicos e Inglaterra. O sea, no estamos nada lejos, hay que hacerlo aquí también. La sensación era otra, ¿no? Capaz que... Sí, yo tengo un poco más de experiencia de lo que está pasando en Norteamérica, por ahí hay por zonas muy evolucionadas y zonas que no tanto, pero mi pregunta, Miklos, era un poco, ¿cómo ves que habría que encarar un desarrollo
de un foro BIM local? ¿Cuáles serían para vos las etapas o por dónde habría que hacerlo? Porque lo que se ve en el mundo es que por ahí hay distintos tipos de estrategias, de misiones, de objetivos. Con tu experiencia, ¿cómo ves que serían las mejores prácticas de hacerlo? Yo creo que la primera cosa sería un poco familiarizar la gente con BIM. ¿Qué cosa es BIM? Ajá. La mayoría de los chicos que terminan las clases de la universidad son prácticamente, yo digo, nativos en AutoCAD, en dibujo. Sí. Pero cuando viene BIM, BIM es una metodología y es un pensamiento totalmente diferente. Nosotros tenemos un cliente muy grande en las Filipinas y él siempre dice que cuando implementas BIM hay 3 cosas muy importantes. Uno es, por supuesto, tienes que hacer una inversión en máquinas obsoletas. Después tienes que comprar el software. Pero la mayor inversión es cambiar la mentalidad de la gente, que en lugar de dibujar, estás prácticamente construyendo y modelando edificios virtuales. Y todo está relacionado con todo, como lo enseñaban en arquitectura desde hace 200 años. Que antes el arquitecto también fue el jefe de la construcción, hasta que el edificio se construyó. Y él tenía que tener en cuenta todos los detalles de la construcción también. Y, perdón. A mí me queda picando desde el ámbito más humano. ¿Cómo generás el cambio de mentalidad? Suponete tengo una empresa constructora o de desarrollo inmobiliario y te escucho hoy en el programa y digo, sí, BIM, quiero ir por ahí. ¿Cómo trabajo con el equipo de personas este cambio de mentalidad para ir hacia BIM? Hay 2 cosas aquí. Uno es, por supuesto, en la educación. Uno debe tener una base fuerte en las universidades. Si esto se logra, entonces es mucho más fácil conseguir gente que ya viene con esa mentalidad, gente joven. La otra cosa, en las empresas hay una pregunta: ¿por qué implementar BIM? Si soy una empresa. No es porque voy a hacer edificios más bonitos. Esto se diseñaba en papel desde hace 1000 años también. Sí. Son 2 cosas. Uno es la productividad. Voy a ser más efectivo, o sea, puedo hacer más edificios en menos tiempo. Y la otra, la calidad de la construcción va a ser mejor. Tengo menos fallos y estos fallos se descubren antes de construir, no durante la obra, cuando es mucho dinero y mucho tiempo para corregirlos. Yo te quería preguntar, recién mencionaste que en Europa son pocos los países que tienen organizado ya una normativa BIM. ¿Se puede apreciar alguna diferencia en el rendimiento, en el funcionamiento del BIM en esos países comparándolo con los que no tienen la normativa? ¿O los que no tienen normativa la vienen llevando más o menos bien? Los que no tienen normativa también, hay usuarios de BIM, solo que todavía no es un requerimiento por el gobierno. Ahora, los países, especialmente los países más ricos, Inglaterra, los nórdicos o en Asia, Singapur, descubrieron que el gobierno puede ahorrar millones de dólares con esto. Porque yo siempre digo, si un arquitecto es más productivo, va a comprar su carro nuevo en 1 año y medio antes. Pero si una compañía constructora ahorra solamente 1%, esos son millones de dólares en una construcción. Entonces estos gobiernos descubrieron, no obstante los más ricos, que por eso son ricos, porque saben ahorrar. Sí. Entonces ellos descubrieron esto y en estos países, en Estados Unidos también, por eso se desarrollaron los estándares BIM primero en estos países. Bien. Yo te quería preguntar un poco sobre Graphisoft y sobre su software. ¿En dónde Graphisoft es más fuerte? Y principalmente sabemos que ArchiCAD es uno de los softwares más fuertes. ¿Cuál es la gran ventaja que tendría un usuario BIM de elegir su software? Hay una cosa tradicional. Graphisoft empezó a desarrollar BIM desde los principios. O sea, ArchiCAD se llamaba así y se llama así. Empezó a desarrollar en
1984, hace más de 32 años. Sí. Y desde el principio siempre dijimos que somos BIM, aunque esta expresión no existía, decían edificio virtual, que significa que prácticamente tú modelabas el edificio igual que ahora en BIM, pero se llama edificio virtual, estaba en tu computador ahí modelado, con todos los detalles, y ya podías sacar en 1984 lista de materiales, hacer una vista 3D, cortes, secciones del mismo modelo. Y nuestro mercado principal entonces fueron los arquitectos. Entonces para ellos, yo digo, un arquitecto tiene suficiente trabajo para hacer un edificio bonito, para pensar en los detalles y la estética del edificio que sea funcional. Entonces necesitábamos desarrollar una herramienta muy simple de aprender. Entonces yo digo una ventaja clave todavía es que hablamos el lenguaje de los arquitectos. Las herramientas son estructuras de edificios como columnas, vigas, losas, muros, por ejemplo, y además es fácil de aprender en unos pocos días, porque siempre se ha tenido cuidado hacerlo lo más fácil y lo más amigable posible. Eso viene también la otra cosa, que estamos en 2 plataformas, en Macintosh y también en Windows. Y ahora tenemos una solución para dispositivos móviles que es BIMX, que es un Explorer para gente que sabemos que nunca va a aprender a manejar una aplicación o ni siquiera un computador. Pero con un iPad o un Android sí puede visualizar, ver, anotar los dibujos y también los dibujos técnicos que puede recibir. Me suena que eso puede ser muy útil en una obra. En la obra, para el dueño del edificio, para la familia del dueño, para que todos puedan participar en el proceso del diseño, y por supuesto para los principales de la oficina que tampoco van a manejar una aplicación BIM. Bien. Y respecto al Open BIM, que se habla mucho de eso, ¿por qué Graphisoft fomenta el Open BIM? Fomentamos el Open BIM junto con otras empresas. Eso fue un fomento iniciado por Graphisoft, Tekla y otras empresas. Y prácticamente lo que vimos que en arquitectura no hay tantos, para decirte, estándares. O sea, uno puede acotar de una manera u otra un dibujo. Con eso puede ser diferente. Pero en otras disciplinas, por ejemplo, análisis de estructura, siempre hay soluciones locales que se han desarrollado para cada mercado que son los mejores. ¿Por qué? Porque hay gran diferencia. Por ejemplo, aquí en Argentina el análisis sísmico no es tan necesario como, por ejemplo, a 2.000 kilómetros de aquí en Chile, donde es obligatorio. De otra manera, los edificios se caerían. Entonces, los estándares de análisis de estructuras sí son muy diferentes. Entonces, cada país, prácticamente, y eso vemos en Europa también, tiene sus estándares de las diferentes ingenierías, la ingeniería mecánica, la ingeniería de sistemas y la ingeniería de sistemas. ¿Por qué? Porque el clima es totalmente diferente. Y el análisis también por ser sísmica o no sísmica. Entonces, para esto, nosotros soportamos que los ingenieros siguen usando la misma aplicación que están usando desde hace 20 y 25 años, y además a un ingeniero, yo sé, le gusta dormir bien. Si ve lo que ha calculado, una viga de 40 por 20 centímetros, eso dice que a la vista está bien para esta distancia. Entonces, por eso decimos que si cada uno sigue con lo que es muy importante es la coordinación y la colaboración entre las disciplinas, porque al final del día alguien debe ser el jefe que es responsable por el proyecto y que quiere dormir bien. Y también quiere dormir bien, sí. ¿Y allá cuáles han sido los sectores que más rápido adoptaron el BIM? O sea, acá estamos viendo por ahí que los primeros en adoptar son los que generan negocio, y muy poco las constructoras y casi nada los estudios de arquitectura. Queremos saber si ha sido algo similar allá o... Es una pregunta muy buena.
hay ciertas partes del mundo donde BIM es muy avanzado, por ejemplo en Japón. Por supuesto lo adaptaron primero donde hay mucho dinero, inmobiliarias y constructoras. Las constructoras, por ejemplo, de Japón, Obayashi, Kajima, usan nuestra aplicación porque ellos no solamente construyen, sino hacen todo de la fase del diseño hasta la construcción. Quieren usar una aplicación para esto y se dieron cuenta que son mucho más efectivos, les queda mucho más dinero. Prácticamente en una obra de construcción ellos dicen que ellos saben que más o menos ahorran 20% si usan BIM, en cambio del modo tradicional, por los menos errores, menos tiempo, esas cosas. Ahora, en ciertas partes del mundo donde es obligatorio, por ejemplo en Singapur, cada proyecto que es mayor que 5.000 metros cuadrados, es obligatorio entregar los archivos BIM para la submisión a las autoridades en formato BIM. Eso puede ser ArchiCAD, Revit, MicroStation, lo que está aceptado por el gobierno, pero es obligatorio, no hay perdón. O sea, ahí no tiene el arquitecto, no puede escoger qué voy a usar. La otra cosa que como en Singapur son muy pobres, el gobierno subvenciona, eso no quiero dar una idea al gobierno argentino, con 50% los costes si alguien implementa BIM en su oficina. Bien. Se paga la mitad. Muy bien. Y yo tenía otra consulta. ¿Qué relación tenés con Building Smart y bueno, y qué es lo que se hace ahí? Building Smart es un instituto sin fundación de lucro que está encargado prácticamente de aconsejar a los vendedores qué es lo que deben desarrollar y cómo deben desarrollar sus aplicaciones para el mejor y más efectivo intercambio de archivos BIM, o sea, en el movimiento OpenBIM. Bien. Eso significa que ellos prácticamente hay un formato de archivo internacional que es neutral, que no es propietario, como por ejemplo el formato PLN de ArchiCAD o RVT de Revit, es IFC. Todo el mundo tiene acceso a esto y esto se usa para intercambiar archivos entre diferentes aplicaciones. ¿Qué significa esto? Que yo cuando estoy intercambio de archivos, yo quiero que mi ventana sea una ventana inteligente en la otra aplicación. Mi muro, un muro inteligente editable en la otra aplicación. Para eso está IFC. Entonces, cada vez que sale una nueva versión de IFC, eso significa que ellos certifican las diferentes aplicaciones si cumplen con los requerimientos que ellos han puesto para IFC. Ellos tienen capítulos. Cada país es prácticamente las organizaciones de los países que representan Building Smart en su propio país. Ahora, es interesante que hay países que están solamente tienen por ejemplo, los grandes Estados Unidos, Japón, tienen un capítulo, un chapter de IFC. Hay otros como los escandinavos, donde 3 países, como son más pequeños, se juntaron y forman un capítulo porque la cultura de construcción, ¿cómo se llama? El clima, los diferentes estándares son muy similares en estos países. Por ejemplo, aquí en América Latina, yo puedo imaginar que, para decir algo, Chile y Argentina, donde el clima, la cultura de construcción es muy similar, excepto por los terremotos, podrían formar un capítulo, por ejemplo. Bien. ¿Hay alguna otra organización comparable así a Building Smart que conozca? No hay. Sí, a mí me quedó la duda. Dijiste al principio que Building Smart está muy apuntado a los vendedores. No, ellos están apuntados que los vendedores, sí, ellos están promotando prácticamente, hacen la promoción de BIM a nivel mundial. Sí. Están promocionando OpenBIM, que cada aplicación, la cosa es no meter todo el mundo en una plataforma, que todo el mundo use su mejor aplicación. Y entonces ellos dan el certificado para los vendedores, para las aplicaciones, si cumplen con los requerimientos
de OpenBIM, de BIM para intercambiar archivos. Bien. ¿Y ves muy necesario el hecho de la estandarización y cómo lo ves? Por ejemplo, si nosotros encarásemos una estandarización local, sería muy bueno que nosotros nos basemos en las que ya existen o están queriendo formar los foros de otros países como para que Latinoamérica tenga, o no, puede que tengan una local propia. ¿Cómo encararías esa estrategia a nivel de Argentina? Mira, es muy interesante otra vez porque prácticamente lo que yo veo, yo estoy miembro del Comité Europeo de la Unión Europea para crear los estándares BIM para toda la Unión. Ahora participan 18 países de los 28. Estamos ahí, tenemos reuniones, discutir. Pero prácticamente no es crear un estándar, es más bien definir los requerimientos y el flujo de trabajo que debe cumplir cuando uno está trabajando en BIM. No que específicamente que debe cumplir. Para eso tienen los estándares climáticas, energéticas, de análisis de estructura, etcétera, en cada país. En estos ellos tampoco se meten. La única cosa que piden es que cuáles son las diferentes fases de un proyecto, por ejemplo, que deben cumplirse para poder trabajar con una metodología BIM. Estás hablando por ahí de los LOD o los diferentes Level of Development. Exacto, Bien. eso. Y eso es lo que me está diciendo, que están tratando de unificar a nivel europeo, o sea, Sí. para que los LOD sean iguales en toda Europa. Mira, hay 28 países pequeños, o sea, sería una locura que cada uno tenga su propio estándar. Y además el flujo de trabajo, de trabajadores, es libre dentro de la entonces, comunidad. un arquitecto va de Inglaterra a Alemania y no entiende nada porque tiene que aprender los estándares. La otra cosa es que no hay que torturar al arquitecto con los estándares, que debe ser lo más simple posible. Él tiene suficiente trabajo en diseñar la casa. Claro, está bien. Y en relación, bueno, con lo que me decías, OpenBIM fomenta de que quizás yo pueda usar ArchiCAD y pueda seguir usando mi software de cálculo. Ahora, la gran pregunta que te van a hacer muchos es, ¿por qué tengo que usar ArchiCAD y no Revit? Por ejemplo, que es algo que el AutoCAD estuvo tan fomentado que todo el mundo casi pasó automáticamente a Revit por el hecho de que quizá pertenecía a la misma familia y no miró para el costado a ver qué había en otro lado. Yo por ahí soy ingeniero civil y sabemos que Tecla es muy fuerte, pero en los arquitectos quizá por una cuestión de costumbre. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo, eso viene de prácticamente de OpenBIM. Ajá. Que lo que nosotros decimos que cada disciplina tiene su Ferrari. Bien. Para los arquitectos puedes considerar ArchiCAD. Hay muy buenas aplicaciones. Ahora, AutoCAD no se puede, porque AutoCAD es una herramienta de dibujo genérico. No importa si tú eres ingeniero, arquitecto, dibujas líneas y punto, prácticamente. Puedes hacer 3D de un modo muy complicado, pero no tienes herramienta de ventana, no tienes. Para esto surgieron las aplicaciones BIM como ArchiCAD, Revit, y nosotros decimos por eso que cada uno puede escoger lo que uno más le gusta, y lo otro que puede ser que hay unos que son mejores en una cosa como Tecla en diseño de estructuras, o por ejemplo ETABS para cálculos sísmicos en análisis, ArchiCAD para arquitectura, RevitMap para sistemas de instalaciones, y toda esa gente debe poder comunicar con uno al otro, y al final del día alguien tiene que coordinar todos los modelos que vienen de las aplicaciones. ¿De qué cantidad de aplicaciones más o menos estamos hablando? Qué bueno, creo. yo puedo decir que no sé de aquí, pero prácticamente por lo menos son unos 60 aplicaciones a nivel mundial. Es que 50. Claro, no, uno se imagina 3, 4 nombres barra marca. No. De donde se puede verificar esto, la página web de Building Smart
tiene todas las aplicaciones que fueron certificados para IFC 12X3. Y ahí se puede exactamente ver cuáles tienen certificado y cuáles están certificados, pero tienen certificado limitado. O sea, no cumplen con todas las cosas, pero se pueden usar. Y algunas irán en camino hacia la certificación. Sí. Yo te quería preguntar el tema desde el punto de vista educativo del BIM, cómo es el estado en este momento, cuáles serían los países que se están destacando, tomando alguna posición un poquito más avanzada, si es que tenés información al respecto, por ahí no es mucho. Yo estoy bastante involucrado con esta región. O sea, región de América Latina, excepto Brasil. Y lo que veo, y es un señal muy, muy bueno, que en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, hay un gran empuje por parte de las universidades para enseñar a los chicos BIM. Y hay mucho interés, están implementados uno detrás del otro, las universidades privadas, las públicas. O sea, ellos sí lo ven, que BIM es muy importante y es un señal muy bueno. Bueno, estamos terminando y una pregunta más en lo personal. ¿Cómo fue tu acercamiento a BIM? ¿Cómo llegaste a BIM? Porque como arquitecto probablemente estuviste formado en otra escuela. No, terminé en una escuela o sea, universidad. Entonces en Hungría había solamente una universidad donde uno podía recibir diploma de arquitecto y terminaron 120 arquitectos al año. Me fui a trabajar para una oficina de diseño durante 5 años, pero después el sistema cambió del socialismo al capitalismo totalmente. Hubo crisis, todas esas cosas, entonces empecé a pensar, a ver, ¿qué otra cosa existe? Y hay una cosa muy similar, que es el diseño de una solución arquitectónica para arquitectos. Cuando estás pensando que, a ver, ¿qué herramientas necesitas? Este fue mi primer paso en Graphisoft. Fui a Graphisoft y entonces el que me empleó, yo le dije, pero yo solo dibujaba con lápiz y papel y punto, yo nunca voy a aprender esto. Entonces me dijo, oye, te apuesto que es tan fácil que en 2 semanas lo vas a aprender. Entonces dije, no, ven a trabajar conmigo. Ok, me fui y sí fue tan simple que en 2 semanas lo pude aprender. Eso fue el primer empuje. Después fui por todos los puestos en Graphisoft, desde soporte técnico, como empieza un arquitecto, hasta diseño de programa y, vicepresidente de Product Management, Business Development, y ahora soy jefe de Relaciones Estratégicas. Básicamente esto fue. Muy bien. Bueno, Miklos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Radio Cámara. Gracias Nicolás, gracias Javier. Nos estamos viendo con todos dentro de 15 días. Muchas gracias. Muchas gracias.